No tengo un lugar de descanso, ni siquiera dónde refrescarme. Todo parece echado a perder y sin esperanza. No sé a dónde ir, ni qué camino seguir. La muerte me rodea. Estoy aterrorizado. No hay nadie que me ayude a pasar por esto. Estoy rodeado por los que me quieren herir. Estoy hambriento y sediento y no me queda nada. En algunas ocasiones en la vida, quizá alguno de nosotros, o yo creo que todos, nos hemos llegado a sentir de esa manera, ¿verdad? A lo mejor no tan profundo, pero al menos una de estas cosas yo creo que sí hemos experimentado todos, que no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, la soledad nos invade, el sentir que nadie nos comprende, el sentirnos enfermos, el sentirnos desolados. Yo creo que esto es una cuestión común en la vida humana, pero no sé si se han dado cuenta que este es el Salmo 23, pero al revés. Creo que ya no hay nada bueno en el mundo, al menos para mí. Estaré solo por el resto de mis días. Entonces, así como las matemáticas, ¿verdad? Que un signo altera lo que está delante, pues este es el Salmo 23, pero en negativo. El Salmo 23 nos dice todo lo contrario y nos llena de esperanza. Tú, Dios mío, a la otra parte le faltaba, nunca mencionó a Dios, si no, no hubiera pasado nada de lo que estaba ahí, ¿verdad? Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Sí? Entonces, a la otra parte le faltaba Dios ahí, pero en Señor, Dios mío, tú eres mi pastor, pues ahí lo tenemos todo, ¿verdad? Y hay quien dice que para entender bien el Salmo 23 necesitarías haber sido un pastor de ovejas. Entonces, en esta ocasión el tema del mensaje es: mi copa rebosa. Mi copa rebosa. Y ahí no sé si se alcance a ver, pero está una ilustración de unas manos que están derramando un líquido sobre una copa, y la copa no solamente está llena, sino que rebosa, ¿verdad? O sea, le sale el contenido de ese líquido de la copa. El versículo 5 del Salmo 23 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Entonces, vamos a ver ahorita un poco acerca de la cultura del Medio Oriente en cuanto a este versículo 5. En el Antiguo Oriente, pues ya sabemos que no había hoteles, ¿verdad? Y la gente que necesitaba hospedaje llegaba a casa, pues a casas particulares a hospedarse. Entonces, en aquel tiempo, ellos tenían ciertas reglas en cuanto a la hospitalidad. No era nada más que llegabas a la casa de alguien y te recibían, sino que tenían ciertas reglas. Primero, pues era que la persona que iba a hacer un viaje tomaba sus provisiones, ¿verdad? Llevaba su comida, llevaba lo que fuera a necesitar y pues calculaba la distancia del viaje. Pero también
había ocasiones en las que el viajero tenía alguna contingencia. Lo habían asaltado, lo habían robado, o se sentía enfermo, o había perdido la ruta. Entonces se veía necesidad de llegar y pedir hospedaje en una casa. Entonces, en el tiempo del antiguo Israel, la hospitalidad era una cuestión de honor, ¿sí? Era una cuestión de reciprocidad. Todo el mundo estaba dispuesto a hospedar porque en cada casa había varones que hacían viajes y eran viajes a veces peligrosos. Entonces ellos sabían que ellos recibían a extraños, pero también los miembros de su familia podían viajar e ir a pedir hospedaje a otra parte. Y pues ahora sí que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Todo se sabía. Y se sabía que si no le daban hospedaje a una persona, eso era algo muy mal visto en aquel tiempo. Entonces, también tenían esa regla de no tomar ventaja de la persona que te hospedaba. Entonces ellos iban y se hospedaban, pero había también ahí ciertas reglas. O sea, si te ibas a presentar de improviso, era porque tenías una situación verdaderamente difícil, ¿verdad? O sea, que era, como les digo, una enfermedad o cualquier otra situación que se te presentaba en el camino. Entonces te picó un animal o lo que sea, era cuando podían presentarse así de improviso. Y había otras ocasiones en las que solamente pues te veías en necesidad de hospedaje porque se te había hecho tarde, ya te había agarrado la noche, pues llegabas y te hospedabas. Pero el llegar así de improviso, siendo un extraño, implicaba también que tú tenías que someterte al escrutinio, o sea, todas las preguntas del dueño de la casa. O sea, el dueño de la casa, pues claro que se quería asegurar que no iba a andar hospedando a uno que era perseguido porque había hecho algún mal en otra región. Tenía que asegurarse que fuera una persona pues de buena fe. Entonces le hacía muchas preguntas y sabías que te ibas a hospedar. Ibas a pedir ayuda, pero te iban a preguntar y tú tenías que estar dispuesto a contestar lo que te preguntaran. Por eso muchas veces preferían los viajeros llegar a casas donde había viudas que tuvieran ciertos medios, porque como la mujer no era vista como en el mismo nivel que el jefe de casa, que fuera varón, entonces la mujer le debía deferencia al varón y no le preguntaba tantas cosas. O sea, pues si podía lo hospedaba y ya, ¿verdad? Por eso es que muchas veces en la Biblia leemos que llegaban a casas de viudas, ¿verdad? Precisamente por eso, porque a muchos de ellos no los consideraban pues dignos, ¿no? de recibir ese hospedaje. Y tenían un código para la hospitalidad. Ese código estaba al servir la copa de vino. Ya saben que en aquel tiempo el vino era como ahora ofrecerle un vaso de agua de sabor o algo a la persona, le ofrecían vino. Y también si el anfitrión, o sea, te daban algo de comer, y si el anfitrión te servía solamente hasta la mitad, quería decir que, bueno, está bien, ya comiste, ya calmaste, ya te refrescaste, ya te aseaste, pues ya tienes que seguir tu camino, porque no es como que te voy a dar hospedaje por más tiempo. Entonces la persona pues lo entendía, al buen entendedor, ¿verdad? Entonces le daba media copa de vino. También, si el anfitrión llenaba la copa hasta el borde, significaba que te podías quedar aún hasta cenar, te acompañaba, se sentaba contigo, seguía platicando contigo y todo, pero también tú ya debías de recoger tus cosas y pues seguir tu camino, ¿verdad? Entonces eso era algo muy conocido y muy bien entendido por todos allá. Y había otro, nomás que no se ve aquí lamentablemente la ilustración, pero si el anfitrión llenaba tu copa, pero todavía le ponía un poquito más de vino y la copa rebosaba, o sea, algo del líquido salía, significaba que tú eras sumamente bienvenido en ese hogar, que tú te podías quedar, podías disfrutar de la compañía del jefe de la casa, aún de la familia, que te podías quedar a pasar la noche, si necesitabas te podías quedar más tiempo, e incluso si en otra ocasión se te ofrecía también hospedaje, podías llegar cuantas veces quisieras a posar en ese hogar. Entonces,
Ahí quiere decir entonces que ellos tenían pues muy establecido su código, y eso lo hacían si era, por ejemplo, alguna persona de respeto en la comunidad, o si eras alguna familia a la que no habían visto por mucho tiempo, o si era, o sea, no sé si se acuerdan también, por ejemplo, cuando Jacob fue a buscar esposa, y cómo lo recibieron, y cómo le hacían preguntas, y cómo hasta darse cuenta de qué familia era, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo. Entonces, si el anfitrión te llenaba la copa y aparte rebosaba, eso decía, eres muy bienvenido en mi casa. Eres digno, la familia te acompaña, y eso nos representaba un primer nivel de aceptación. Un primer nivel de aceptación si tú llegabas a visitar. Pero luego había el punto máximo de aceptación, y era si el anfitrión, si el jefe de la casa ungía tu cabeza con aceite perfumado. Si el jefe de la casa te hacía te tenía ese detalle contigo, era que te consideraban un invitado de honor, digno de todas las atenciones que tuvieran, de lo mejor que tuvieran en esa casa, te consideraban totalmente digno. Entonces, cuando nosotros leemos, mi copa rebosa y unges mi cabeza con aceite, ahí es un mensaje tremendo para nosotros. El salmista nos está dando un mensaje tremendo, porque nosotros, hagan de cuenta que somos ese viajero, ahí se ve solamente la sombra. Nosotros éramos ese viajero, pero muy al contrario de muchos de los huéspedes, nosotros no éramos dignos. Nosotros quizá veníamos huyendo de problemas que tuvimos en el pasado, quizá traíamos muchas heridas que estaban por sanar, quizá nuestro corazón estaba quebrantado, quizás habíamos estado en lugares y habíamos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, y nosotros llegamos a tocar ahí esa puerta, o más bien ahí Jesús vino y abre esa puerta para nosotros. Nosotros veníamos cansados, estábamos separados de Él por voluntad nuestra, no suya. Éramos indignos de entrar a esa casa, indignos de entrar a esa relación entre Jesús, entre su Padre y entre el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien como nosotros, pecando, pecador, íbamos a poder ser recibidos en esa casa, en la casa de nuestro Padre? Nunca, nunca. Donde ellos viven en perfecto amor y perfecta armonía. Pero entonces Jesús te dice, siéntate a mi mesa, qué gusto verte. Te da la aprobación y te dice que te puedes venir a quedar permanentemente. Jesús te llena la copa al rebosar y unge tu cabeza con aceite y te dice, bienvenido, qué honor recibirte. Ven, mi amigo, ven, mi hijo, yo te recibo y eres invitado a quedarte para siempre en mi casa. Y entonces eso lo recibes cuando Él tiene el favor y la gracia de darte la salvación. Entonces podemos ver cómo en el Salmo 23, versículo 5 nos están diciendo, yo te doy la salvación. Dios mío, tú me das la salvación. Me recibes de manera permanente como un invitado digno. Yo, que no merecía nada, por tu favor, por tu gracia, estoy recibiéndolo todo. Así que nosotros nos gozamos en la salvación y nuestra copa rebosa. Así que otra vez que vuelvas a leer Salmo 23, 5, mi copa rebosa. Acuérdate, tengo la salvación como un regalo inmerecido. Pero a veces sucede que nosotros, aún sabiendo que tenemos una salvación tan grande como dice la palabra, pues a veces nosotros mismos permitimos que nuestra copa tenga alguna grieta. Y entonces ese líquido que nos da vida se va saliendo por ahí, ¿verdad? Hay agujeros o grietas en nuestra copa.
Nosotros a veces queremos llenar nuestra copa de satisfacción en el trabajo. Y a veces le damos todo nuestro tiempo en nuestra vida y se lo damos al trabajo y al trabajo y al trabajo y al trabajo. Y a veces porque perseguimos un ascenso, un mejor puesto, pero eso nunca nos va a dar la verdadera satisfacción y nunca vamos a ascender lo suficientemente alto. Otras veces queremos llenar nuestra copa en las relaciones con otras personas y ponemos expectativas muy altas para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestro cónyuge. Nosotros queremos que ellos llenen nuestro vacío, que ellos llenen nuestra copa. Y eso nunca va a poder ser. Nunca va a poder ser porque nuestros amigos nos fallan, la familia nos falla, nuestro cónyuge nos falla en esas expectativas que tenemos acerca de él. Entonces ahí es que nuestra copa empieza a hacer agua, ¿verdad? Empieza a salirse, esa alegría y ese gozo se empiezan a ir porque nosotros ponemos nuestra esperanza de alegría y gozo en las relaciones con las personas. O también en la posesión de los bienes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, si te compras unos zapatos, ¡ah, qué alegría! Ya me los compré. ¡Ay, pero ya vi otros que me gustaron también! O sea, si tú compras una casa, luego quieres una casa más grande. Si tienes un auto, luego estás buscando tener otro mejor. O sea, los bienes nunca nos satisfarán. Nunca vamos a lograr una satisfacción en tener y tener y tener, porque luego pierde su encanto. En cuanto es nuestro, empieza a perder su encanto. Y eso se refiere a las personas y a las cosas. Nosotros le hacemos agujeros a nuestra copa también con temores, ¿verdad? Tenemos temor del futuro. Ay, ¿y qué tal que llego anciano y quién me va a cuidar? No va a haber quien me cuide, nadie me va a poner atención, a lo mejor voy a ser de esos viejitos que andan ahí en la calle pidiendo. O sea, son temores, ¿verdad? Son temores. O por ejemplo, ¿qué tal que si ya mi esposo ya no me quiere como me quería antes? O por ejemplo, ¿qué tal si a mis hijos les pasa esto? ¿Qué tal si a mis hijos les pasa lo otro? Ay, ya se pasaron 3 minutos de la hora que llegaba y ya estoy angustiada y estoy mortificada. Bueno, con preocupaciones también nosotros le vamos haciendo agujeritos en la copa, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones. Y si no me dan este trabajo, y si me despiden, y si esto, y si aquello, ¿verdad? Y entonces con eso, ese gozo permanente de estar en la presencia de nuestro Padre va bajando, porque nosotros estamos queriendo llenar esa copa en otras fuentes. Pero solo el Espíritu de Dios llena nuestra copa. Leemos en Efesios 3:19. Efesios 3:19. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios nos ama, como dice muchas veces el salmista, con un amor inagotable. Es un amor inagotable, quiere decir que no importa lo que hagas y no importa dónde estés, Dios no deja de amarte con ese amor inagotable. Pero obviamente el hacer lo que no debemos y el estar donde no tenemos que estar, a nosotros nos disminuye el gozo y tendrá sus consecuencias. Pero Dios no deja de amarnos, ni deja de estarnos invitando a estar en su presencia a cada momento. Entonces, aquí donde dice, excede todo conocimiento, o sea, ni te lo puedes imaginar. Tú en tu mente humana reducida, ni te puedes imaginar el amor que tiene Dios para ti. Dice, para que tú seas lleno de toda la plenitud. La plenitud viene de una palabra que quiere decir pleno, que es completo, para que nosotros seamos completos en el amor de Dios. Entonces el amor de Dios que es completo, su Espíritu Santo es el único que podrá llenar nuestra copa. Y entonces nos preguntaremos,
¿Cómo es que puedo ser un buen huésped? ¿Cómo es que para ese Dios que me ama con amor inagotable, yo puedo entonces ser un invitado, pues digno gracias a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo yo como decía el canto que cantamos esta mañana, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? Primero, tenemos que reconocer que hemos querido llenar nuestra copa de las fuentes equivocadas o de los lugares equivocados, ¿verdad? Tengo que venir al Señor y decirle, Señor, he andado tan ocupado este día llenando mi copa con el trabajo, con los afanes de la vida diaria. Estoy triste o molesto porque tal persona me habló feo y me siento mal porque creo que no lo merecía. Y entonces vengo a ti diciéndote, quise llenar mi copa en otros lugares, pero he aquí que tú eres el que me satisface, tú eres el que me llena, tú eres el que me completa. Entonces, para ser un buen invitado, tenemos que ser sinceros, ¿verdad?, con nuestro anfitrión y confesarle y decirle, pues, dónde hemos estado y qué es lo que ha ocupado nuestra mente todo ese día. Pero siempre hay un camino de regreso. ¿No ven que cuando te hacían esa distinción de que tu copa rebosara y que te hacían esa distinción de ungirte con aceite? Pues quería decir que tú podías regresar cuantas veces quisieras. Y Jesús es lo que nos está diciendo. Tú puedes regresar cuando tú quieras. De hecho, yo no quisiera que te fueras. Pero si te vas, puedes regresar. Tienes la puerta abierta. O lo que equivaldría hoy, te doy la llave de la casa, del carro, y te dejo el refri abierto y la alacena y te dejé las sábanas cambiadas. ¿Sí? A eso equivale, ¿no? A decir, mi casa es tu casa y tú puedes regresar cuando tú quieras y la consideras como tuya. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre tenemos que regresar al camino, siempre tenemos que regresar, desandar el camino. Cuando viene la prueba, nosotros podemos también ser buenos huéspedes si nosotros tenemos gozo en la prueba, ¿sí? Gozo quiere decir, regocijarse viene de una palabra que quiere decir regresar al gozo. Regocijarse quiere decir regresar al gozo. No nomás es, tienes gozo, pero a veces lo pierdes. Pero regocijarte es regresar al gozo. Y no sé si se acuerdan de un versículo, que es Filipenses, donde dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. O sea, regresen al gozo del Señor. Otra vez les digo, regresen al gozo. ¿Por qué se nos dice que regresemos? Pues porque nos vamos, ¿verdad? Nos vamos de ahí. Entonces, regocijarnos, regresar al gozo de saber que el Señor está junto con nosotros pasando esa prueba, está junto con nosotros, porque a veces es prueba y a veces es consecuencia, ¿verdad? Prueba es cuando hay cosas que te ocurren y en las cuales tú ni has tenido que ver, pero cosas te suceden, ¿verdad? A veces hay enfermedades que pues uno ni... gente que se cuida mucho, que vive vidas sanas y de repente le llega una enfermedad. O estás en un lugar equivocado y sufres un accidente. Entonces, esos son pues pruebas, porque son pruebas de paciencia, pruebas de fe, todo eso. A veces son consecuencias de nuestras malas acciones, ¿verdad? Eso es diferente. Pero aunque estemos sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones, el Señor está con nosotros, esperando que le digamos, Señor, quise llenar mi copa con una mujer ajena. Señor, quise llenar mi copa con los bienes de otra persona. Señor, quise llenar mi copa. O sea, esas son mal acciones que Dios no aprueba, sin embargo, perdona, ¿verdad? Entonces, hay que regresar al gozo de nuestro Señor. Pero también
Un buen huésped pues pasa tiempo con el anfitrión, ¿verdad? No nomás llega y se beneficia de que le dé de comer, de que puede usar su baño, de que todas esas cosas. También pasa tiempo con su anfitrión. Y entonces Jesús nos está invitando a que pasemos tiempo con Él. En Juan 17 nos dice, las palabras que yo os he mandado son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo en su palabra, yo me siento afligido o afligida, yo me siento abrumado, y entonces yo leo, Señor mío, castillo mío, mi roca, mi fortaleza, el león de Israel, no te dejaré, no te desampararé. Pues entonces, ¿qué ocurre dentro de mí? Se renueva mi esperanza y regreso al gozo, ¿verdad? Regreso al gozo de mi Señor. Si de pronto hay una situación económica difícil y estoy en la incertidumbre de si tendré la comida de mañana o no, pues cuando yo leo que por nada nos afanemos, sino que mis peticiones sean conocidas del Señor en oración y súplica y ruego, pues, y cuando leo que Él es Jehová mi proveedor, y cuando estoy enferma y Él me dice que Él es Jehová Rafa, que Él es Jehová mi sanador, y que las aflicciones de esta vida no son comparadas con la dicha que nos espera, y cuando leo que tengo que compartir el sufrimiento de Cristo, porque pues todos queremos compartir su gloria, ¿verdad? Pero también nos toca compartir su sufrimiento. Cuando alguien me trató mal injustamente y pienso, no, o sea, me victimizo, ¿verdad? No, es que me trató mal, es que me dijo, me hizo, me torció la cara, me torció los ojos. Pues al Señor Jesús lo crucificaron. Que eso que me hacen a mí, pues es lo mínimo, ¿verdad? Pero tengo que estar regresando. Si yo no regreso, entonces yo empiezo a tener raíces de amargura brotando en mi corazón hacia la otra persona. Si yo no regreso, soy capaz de dejarlo todo. ¿Y a dónde yo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir lejos de mi Señor? No tengo a dónde ir. Voy a regresar otra vez al lodo. Voy a regresar a lo que es saber no tener esperanza, a lo que es no tener esa confianza que mi vida está escondida en Cristo, que Él guarda mi vida en el hueco de su mano. Entonces, regresa. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque siempre todo está bien. No, estad siempre gozosos sabiendo que tienen una salvación tan grande, sabiendo que lo de esta vida va a pasar. Casi todas las situaciones difíciles pasan. Casi ninguna situación será permanente. En Salmos 21:1, y aquí, perdón que cuando se elaboró las diapositivas sí se ve muy bien, pero aquí ya recuerdo que no, ¿verdad? Pero Salmos 21:1, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. Me gozo en que, no como algunas personas creen que Dios me ha lavado de mis pecados. No dice así la palabra, o sea, sí me ha lavado, pero me ha lavado y me ha comprado. O sea, redimir no nada más es que te bañan y te limpian del pecado. Redimir es que fuiste comprado, que ya no eres de ti, ya le perteneces a Él. Entonces, si le pertenecemos a Él, tenemos que buscar estar regresando con Él, y todo eso está en nuestra mente. La batalla está en nuestra mente, en si yo quiero seguir sintiéndome molesto, enojado, teniendo orgullo por algo que sucedió con una persona, o quiero tener esa paz y ese gozo que Dios promete cuando yo regreso con Él. Son decisiones que tenemos que tomar.
Y esta es la definición de gozo, ¿no? En Efesios 3, 16 y 17, dice Pablo a los efesios, les dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? De Dios, ¿verdad? En lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, en el versículo 18 dice, puedan comprender junto con todos los santos, este es verdadero gozo, poder comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo y profundo es el amor de Cristo. Y estoy segura que dice esas 3 dimensiones porque son las únicas que conocemos nosotros como humanos. ¿Quién sabe si haya más dimensiones en un cuerpo? ¿Quién sabe cuántas más dimensiones haya? Pero son las que nosotros conocemos. Y con esto nos basta saber que el amor de Jesús es ancho, largo, alto y profundo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de Dios, la plenitud de Dios, o sea, que sean completos, que sean hechos perfectos en Él. 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Él puede hacer mucho más de todo lo que imaginamos, aquí lo dice su palabra, o mucho más de lo que pidamos. Ahí dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo puedo estar orando en la dimensión humana, en lo que mis ojos alcanzan a ver, que no es muy lejos. Sin embargo, tengo la confianza que el Espíritu Santo ora como conviene, y Él está orando e intercediendo por mí. Aun si yo no orara, el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Pero si yo no estoy orando, me estoy perdiendo de confiar y de pedir y de decirle: Señor, yo confío que tú eres suficiente en mi insuficiencia y que tú eres poderoso en mi debilidad. Entonces dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. No es un poder que no tiene una utilidad, dice que obra eficazmente, o sea, en todo lo necesario, en todo lo necesario. Entonces el 21 continuaría, ¿verdad? Que a Él sea la gloria, la honra y el honor por todos los siglos. Así que aquí no pueden ver, pero yo les voy a describir que es Jesús compartiendo su mesa con otras personas. Y Él viene y te dice: siéntate a mi mesa, come, fortalécete, te traje una comida que te gusta, voy a llenar tu copa a rebosar. No tienes por qué buscar llenar tu copa en otros lugares, porque yo estoy aquí para llenar tu copa. Así que descansando en saber que nuestro Dios nos ha tomado cuando no éramos dignos, que nuestro Dios nos ha tomado cuando veníamos solos, cuando no teníamos bienes, cuando no teníamos nada que darle, y entonces Él vino, nos toma, nos invita, llena nuestra copa a rebosar, nos da el honor más grande, que es ungir nuestra cabeza con aceite, nos da su Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Bueno, oremos. Padre Santísimo, bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amamos, Señor, con el poco amor que tenemos como seres humanos, pero tú, Señor, tu amor es inagotable. Tu amor se derrama sobre todas las almas que voltean hacia ti, Señor. Tú eres generoso. Tú eres el mejor anfitrión que puede haber, porque tú nos recibes cuando somos unos pobres, ciegos y desventurados y decimos que no tenemos necesidad, y tú tomas toda esa debilidad, Señor, contigo, y tú nos haces dignos, Señor Jesús, por tu sacrificio. Tú nos has comprado por precio.
No nada más nos has lavado y nos has limpiado, nos has comprado para que nosotros seamos herederos de todas tus promesas. Gracias, Dios, te alabamos, te bendecimos y al mismo tiempo, Señor, venimos a diario delante de ti a reconocer que hemos tratado de llenar nuestra copa en lugares equivocados. Hemos tratado, Señor, de ser felices en algo que no nos va a dar la verdadera felicidad. Ayúdanos, Padre, a regresar siempre a ti, a regresar a tu gozo, a regresar a la plenitud que tenemos contigo, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no estar teniendo la mirada en las cosas que están alrededor, sino ayúdanos a estarte viendo a ti, Señor. Ayúdanos a saber que sea cual sea nuestra situación, tú nos tienes en el hueco de tu mano. Que tú, Padre, sabes todo lo que nos sucede, que no hay prueba, tribulación, angustia, dolor, enfermedad que tú desconozcas, Dios. Y que tú estás ahí, Señor, proveyendo y consolando y cubriéndonos, Señor, con ese óleo, con ese aceite precioso de tu Espíritu Santo que nos anima, que nos conforta y que nos lleva de regreso a ti, Señor. Padre, ponnos un cordón para que nosotros un cordón de 3 dobleces que no se rompe, para que nosotros no corramos en pos de otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, aumenta nuestra fe y pedimos, Padre, que con todos tus ángeles y con todos los creyentes que están reunidos en este momento, Señor, todos te demos a ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.